tardes a todos y muchas gracias por acompañarnos una tarde más en el espacio de Mansa, a quien agradecemos habernos dejado esta magnífica sala. Y hoy tenemos pues, bueno, a una persona muy importante, bueno, porque viene de Allende los Mares, ¿no? A hablarnos de la imposición de la izquierda en Hispanoamérica. María Angélica Suárez Rivera es coordinadora del Centro Regional de Investigación de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno de Bolivia. Y allí, bueno, pues están sufriendo una situación similar, incluso peor a la que vivimos aquí en España, y nosotros, que somos defensores de la hispanidad, pues tenemos cuanto menos que preocuparnos y que estar enterados de lo que allí ocurre. Así que con un fuerte aplauso tiene la palabra María Angélica. Muchas gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. Primero, agradecer la presencia de todos ustedes, muy agradecida. También la invitación que nos hace la Asociación Luz de Trento a través de su presidente, ¿no? Asís Somoza. Agradecer también la invitación especial que nos ha hecho el teniente coronel Francisco, que se encuentra también con nosotros, y estar aquí con ustedes para poder compartir lo que hemos podido analizar en mi calidad de politóloga, de docente universitaria de la Gabriel René Moreno, para que ustedes vean un poco la realidad, ¿no?, de lo que se ha venido viviendo estos últimos 20 años, prácticamente este siglo XXI. Si me permite, ¿empezamos? Sí, claro. Sí, perfecto. Vamos a ir viendo, el tema es la imposición de la izquierda en Hispanoamérica. Prácticamente empezamos esta exposición planteándonos una interrogante: ¿cuáles han sido los factores para que la izquierda se imponga en Hispanoamérica? Entonces, nosotros aquí vemos, vamos a ver estos factores, como también vamos a ver los aspectos negativos que a través de estos gobiernos se han impuesto en América Latina. También hay que hacer la aclaración que entra Brasil, por eso hablamos de Iberoamérica, porque dentro del análisis y de este contexto que se fue viviendo, entra también Brasil. Tenemos algunos conceptos importantes, metodológicos, ¿no? Principalmente desde vista de la ciencia política, las dos grandes tendencias a través de por qué nominamos izquierda, por qué derecha. Bueno, tenemos nosotros en primer lugar la ciencia política, que estudia la realidad política de lo que se ha vivido y lo que se está viviendo hoy. El análisis de la política es importante para poder generar espacios de concertación. Entonces, dentro de esto vemos los dos grandes pensadores que han generado prácticamente dos corrientes o dos panideologías muy grandes, que es el positivismo en su representante Augusto Comte, Carlos Marx con el marxismo, ¿no? El positivismo que va a buscar la causalidad de las cosas a partir de ¿qué? Del funcionamiento de la estructura, ¿no? Que busca de que esta estructura sea funcional a la sociedad y a los paradigmas de esta doctrina. Y el marxismo, que busca justamente esta causalidad a partir del proceso histórico, buscando la transformación de ese proceso histórico. Entonces, esa es la diferencia, ¿no?, que el positivismo y el marxismo, que en su momento nacen dentro de la misma sociedad en el contexto del siglo XIX y siglo XX, ¿no?, pero de que los diferencia fundamentalmente, si nosotros vemos aquí dos grandes valores: la libertad individual por un lado y la igualdad. La libertad individual, ¿no?, que da el liberalismo y que hace nacer no solamente las corrientes ideológicas, políticas, sino económicas del manejo de los estados. Y hemos estado en esta dualidad prácticamente estos 2 siglos pasados, ¿no?, impulsados por estas dos panideologías, que obviamente han derivado, ¿no es cierto?, en un paralelismo de la sociedad,
¿no? Haciendo dos corrientes prácticamente que pareciera que no tienen un punto de encuentro, ¿no? Esto en cuanto a la parte teórica. Ahora, un poco, ¿dónde nacen las izquierdas y las derechas? Porque en realidad ahora se está cuestionando de que esta situación no hubiera desaparecido la izquierda y la derecha. Sin embargo, tiene su nacimiento y su sustentación principalmente en la Revolución Francesa, 1789, ¿no? Donde los partidarios de la monarquía prácticamente se sentaban a la derecha, ¿no es cierto?, para poder conservar el orden social que había. Y los de la izquierda eran ubicados, se sentaban a la izquierda y eran los que pretendían cambiar el estado social, ¿no es cierto?, pretendían otro orden, otra forma de organización. Es de ahí de que ya estas dos tendencias, que aquí tenemos prácticamente el mito dice de las izquierdas y las derechas, desde ahí se hace esta denominación, simplemente por la cuestión de ubicación, fíjense, porque los que se ubicaban a la derecha eran conservadores, ¿no?, del estado social que había, y los de la izquierda pretendían un cambio de la sociedad y de las estructuras sociales que había. Bueno, miren, es interesante ver un poco, vamos a ver las características tanto de la izquierda como de la derecha. En las características de la izquierda, fundamentalmente van por el cambio, ¿no?, buscando una justicia social. Ese ha sido el discurso principalmente, derechos laborales, llegar al tema del sufragio universal, que viene y cambia obviamente la izquierda un discurso a que por medio de la democracia debería llegar a tomar al poder y no así de las armas como al principio se proponían con el comunismo, ¿no es cierto? Entonces, ahí uno de los temas fundamentales fue el sufragio universal y reformas para mejorar la calidad de las clases trabajadoras. La inclusión prácticamente a los sectores que no estaban incluidos en la sociedad. Entonces, ahí también es importante notarlo, fíjense ahora, en las corrientes, las diferentes tendencias que han derivado de la izquierda, si ustedes quieren, del socialismo, ha sido principalmente el comunismo o el socialismo democrático. Por ejemplo, en América Latina o en Sudamérica, Hugo Chávez le llamaba el socialismo revolucionario, o le llamaban también la revolución de izquierda democrática, ¿no? Ahí tenemos el progresismo, el feminismo, el ecologismo y el indigenismo, que por ejemplo el indigenismo se da muchísimo en Perú, Bolivia, ¿no?, en los países más andinos. Entonces, esas denominaciones han sido derivadas de la izquierda. Entonces, eso es importante. Sus características fundamentales ha sido el discurso siempre buscar la igualdad, la solidaridad, la justicia social como principios rectores. Ahora, ¿cuáles son las características de la derecha? Acá tenemos nosotros, en primer lugar, principios y valores, ¿no?, de la derecha y posturas ideológicas que van desde el conservadurismo hasta el autoritarismo, ¿no? En primer lugar, el conservadurismo, que prácticamente busca que las instituciones sean conservadoras, no busquen, digamos, mantener la tradición de las instituciones. Y por ejemplo, en Europa, un poco el mezclado ha tenido esto, ¿no?, la fortaleza institucional. Pero aquí también hay un agregado que mantiene el orden social y político existente, ¿no? Esto en cuanto a la derecha conservadora. También hay otra derecha más inclinada al individualismo, que se enfoca más en los derechos y en las responsabilidades individuales de las personas, ¿no? Entonces, esta tendencia va fundamentalmente enfocada a la parte económica, ¿no? La economía de mercado, la propiedad privada, la autonomía o también podríamos decir un poco manejar la economía desde lo privado y no así desde la planificación del Estado.
Otras características de la derecha tenemos el nacionalismo, que ha sido bien fuerte, ¿no? Acá, por ejemplo, el nacionalismo que defiende intereses nacionales, culturales y una identidad nacional. Que, por ejemplo, este tipo de características se dio con Franco. No había un nacionalismo de identidad cultural, ¿no? Entonces, para que vamos ubicando algunos gobiernos, aunque ustedes puedan reflexionar con algunos de ellos. También tenemos la libertad económica, otra de las características. Hay, por ejemplo, partidos de derechas que se enfocan a promover la empresa, la competencia, la mínima intervención del Estado en la economía, ¿no? Y también incluir reducir los impuestos y hacer la privatización de las empresas estatales, ¿no? Es otra de las características. Entonces, ¿en qué hace énfasis la derecha? Principalmente en conservar la ley y el orden, ¿no? El orden público, a través, en muchos casos también, que se ha vuelto autoritaria, ¿no? En la seguridad y en el tema de la justicia penal, o sea, yéndose al extremo, ¿no es cierto? Entonces son otras de las características de la derecha. Hasta aquí hemos visto solamente temas conceptuales, ¿no? Para que ustedes vean cómo ambas líneas van prácticamente en paralelo, ¿no? Y que se van desarrollando. Y vamos a ver el caso hispanoamericano, en este caso latinoamericano, empezando con la izquierda en Bolivia, mi país, ¿no? Aquí tenemos el gobierno de Evo Morales, que sube a partir del 2006. Vamos a analizar un poquito cuáles eran la situación que pasaba en Bolivia, el contexto histórico, ¿no? Cuando se posesiona a la izquierda, obviamente venía una debilidad, una crisis institucional, estaba gobernando Gonzalo Sánchez de Lozada. Como saben, él, por ejemplo, en el 2003 hay una revuelta bien grande que prácticamente se lo obliga a dimitir del cargo. No, obviamente con la combinación de un movimiento social y de su vicepresidente también. Hay una crisis por el tema del gas, si se vendía o no gas a Chile, ¿no? Se crea un impuesto al salario de forma directa. Hay crisis no solamente política, también con la policía. Entonces tenemos una serie de levantamientos sociales indígenas, falta de empleo, falta de políticas públicas, y esto venía derivado, ¿por qué? Por gobiernos que venían manejándose de forma, digamos, neoliberal, que era lo que estaba de moda en esa época, pero que no había una atención a la parte social, ¿no? Se bloquea el país por 30 días, viene la renuncia de Gonzalo Sánchez de Lozada y prácticamente viene el vicepresidente que era de Sánchez de Lozada, Carlos Mesa, ¿no? Viene a decir en su discurso que prescindía de los partidos políticos, que iba a agarrar a la mejor gente, que creo que ahí fue un punto que debilitó grandemente a los partidos políticos, principalmente de derecha, ¿no? Y subieron que partidos populistas vinculados a la izquierda y al indigenismo. Entonces, esa situación también hace que gane el Evo Morales, ¿no? Por 55%, porque hay una intervención directa también de un embajador de Estados Unidos, el señor Rocha, donde él prácticamente como que tiene una injerencia directa. Entonces la gente lo ve como una cuestión de una falta de nacionalidad, de independencia, y apoyan a Evo Morales, que creo que eso fue lo que prácticamente le dio el voto a Evo Morales. Bueno, tenemos, miren, 18 años de gestión de este partido político de izquierda, ¿no? Lo hemos puesto ahí por fases. En la primera fase, ¿qué es lo que hace? Que son las recetas prácticamente que se han dado a partir del Foro de San Pablo
y principalmente liderizado por Venezuela, por Hugo Chávez, obviamente en coordinación con Fidel Castro, ¿no? Esto se da primero un ajuste, en otro caso reformas constitucionales, ¿no? La constitución política del Estado es cambiada a partir de una constituyente que obviamente empieza en el 2006 la constituyente y termina en el 2009. ¿Por qué? Porque hay revueltas, porque no había un acuerdo, había una polarización política, ¿no? Sin embargo, se da esa constitución, llevándose muertos, discursos, ¿no? Luego viene el tema. ¿Cuál era el tema? Era el discurso del socialismo indigenista, o sea, era el tema de rescatar la madre tierra, el tema ecológico también, que en el 2011 se rompe ese discurso del gobierno. Prácticamente viene, aquí le voy a explicar, dice en el 2011 hay el TICNIS, que es el quiebre del discurso de MAS, y que el MAS entra de forma directa, ¿no?, a trabajar prácticamente en el Foro de San Pablo, ¿no?, con Lula da Silva, Néstor Kirchner, Cristina Kirchner, bueno, todo lo que implicaba la izquierda en Sudamérica. Este es el TICNIS, que es el territorio indígena del Parque Nacional Isidoro Secure en Bolivia. Fíjense, en la parte de abajo está también acá lo que significaba este parque, que es un pulmón no solamente de Bolivia, sino declarado de la humanidad. Entonces Evo Morales quería pasar una carretera por medio parque para unir lo que es Cochabamba y Beni, dos lugares, por el tema del narcotráfico, ¿no?, para el tráfico de drogas. Entonces allí es donde cae el discurso prácticamente de este gobierno, que era indigenista, y se va contra los indígenas. Hacen una marcha los indígenas desde el lugar de occidente, del oriente boliviano al occidente, a pie, y son avasallados por la policía, repudiado a nivel internacional este acto terrible. Entonces la intangibilidad de la tierra que estaba consagrada en la Constitución Política del Estado prácticamente cae. El discurso cae aquí del gobierno de Evo Morales, y a partir de ello la población también cambia, ¿no? Y también a partir del 2016, que si ustedes habrán escuchado, el tema del derecho, que es un derecho natural, la reelección, porque Evo Morales hace un referéndum al pueblo boliviano para poder reelegirse por tercera vez como presidente, ¿no? Entonces obviamente que el pueblo rechaza eso, pero sin embargo él lo vuelve a meter, y a nivel internacional incluso hace una demanda, que obviamente le dicen que no es un derecho natural la reelección. Y luego viene este tercer periodo, que es el actual presidente Luis Arce Catacora, que está en la tercera fase, que ha actuado con las mismas situaciones, pero de forma ya más autoritaria, ¿no? Entonces volviéndose contra una oposición política, principalmente la región oriental, tomando preso a los líderes de la oposición, ¿no?, empezando por la expresidenta Yanine Áñez, Marco Pumari, que era presidente del comité Poncipo de Potosí, Luis Fernando Camacho, el gobernador de Santa Cruz, que son prácticamente apresados. Entonces la situación en Bolivia es esta, donde hay gran demanda de cabildos por el tema de la democracia, más de 300 presos políticos ahora que tenemos. Ahí vemos cómo apresaron al gobernador de Santa Cruz, ¿no?, la presidenta Áñez, y los dos líderes del MAS, don Evo Morales y el presidente Luis Arce, que ahora están divididos y peleados para ver quién asume el liderazgo para las elecciones del 2025. Obviamente dentro del marco de la izquierda y endureciendo las políticas contra la población, ¿no?, llegando a, por medio de decretos, a cercenar derechos ciudadanos. Bueno, aquí quiero un poquito hablarles sobre la marea rosa, que fue prácticamente
¿Por qué se da, no? Esta marea rosa? Fundamentalmente se refiere a las victorias que hay de la izquierda y el éxito que tienen. ¿Por qué tienen éxito? ¿No? Primero, que vuelve la izquierda con un discurso democrático, popular, ¿no es cierto? Y aquí hay muchos gobiernos que todas las medidas que estos gobiernos implantan son populistas, ¿no? Entretenidas a la gente con bonos, vamos a ir viendo después, ¿no? Entonces viene el tema del colapso del neoliberalismo. Entonces tienen todo el discurso. ¿Por qué? Porque el neoliberalismo no soluciona los problemas que hay, no toca los problemas de fondo. Entonces la marea rosa, que fueron principalmente estos tres países, Venezuela, Brasil, Argentina, ¿no? Donde estos tres líderes crean el Foro de San Pablo, que por ahora está ya por los 30 años de creación, donde pertenecen más de 130 instituciones a nivel internacional y lo sostienen. Entonces ahí tenemos. Esta marea rosa se impone principalmente por la gran desigualdad que había en América Latina. Principalmente el 44% de los latinoamericanos vivían en pobreza. Fíjense, los partidos de izquierda, ¿cómo pudieron acceder? Por la democracia y vía elecciones, manteniendo un discurso, una retórica o una historia, ¿no es cierto? Principalmente llegando este discurso a la gente que necesitaba, ¿no? A la pobreza. ¿A partir de qué? De bonos para poder disminuir la pobreza. Entonces así es que se impone de esta forma y viene prácticamente a ser un éxito hasta cierto momento. Otra cosa que también aventaja a estos países, que es la gran cantidad de recursos naturales que tienen a disposición estos líderes, ¿no? En el caso de Bolivia, el tema del gas, ¿no? El tema de los hidrocarburos, que subieron de precio extraordinariamente. Entonces, como nunca en su historia, tuvo bastante dinero, ¿no? ¿Y cómo cae? A través de la corrupción. Fíjense ustedes, casi todos los países, en primer lugar Brasil, se da una corrupción escandalosa, que vamos a ir viéndolos también los casos, ¿no? Argentina, Bolivia, Venezuela, entran prácticamente a una situación, primero, de que se ve y que la población ve de que no se supera la pobreza. ¿Qué hace la gente? Más bien migra del campo a la ciudad, y al estar en la ciudad tiene otra condición, y decían, hemos superado la pobreza, pero sin embargo la gente seguía sin trabajo. Entonces, uno de los temas fue eso, seguían los niveles de pobreza, no había trabajo, no había también dinero. Pero sin embargo, sí, la mayoría de los autores reconocen que hubo un avance en cuanto a los derechos humanos en esta época de la marea rosa, ¿no? Principalmente, por ejemplo, como matrimonios de las personas del mismo sexo, el feminismo, la identidad de género, ¿no? Y las cuestiones medioambientales, que es lo que se avanzó en materia legal, digamos, a nivel de casi todos los países, ¿no? Entonces ahí hay una situación donde se da este avance. Aquí vemos un poquito los gobiernos de izquierda en la región. Ahí tenemos los Kirchner, que sucede Cristina Fernández de Kirchner a su esposo, ¿no? Donde lo primero que hay son asistencias sociales en estos países, teniéndolos con bonos, con paros a la gente, pero no invirtiendo, por ejemplo, en la industria, en algo que tengan políticas sociales inclusivas. Entonces, a su inicio, en un principio sí hay un crecimiento, pero luego viene el tema de la corrupción y la polarización política, que prácticamente arrincona, ¿no? A los partidos de oposición hasta su mínima expresión, ¿no? Entonces, y empieza la crisis económica, un déficit fiscal, ¿no? El crecimiento del endeudamiento y la inflación, que ahora cabalmente el actual presidente está combatiendo esta situación. Venezuela, que es sucesor de Hugo Chávez,
Nicolás Maduro, que prácticamente todos conocemos la situación de Venezuela. Hay una situación de autodeterminación, crisis humanitaria, hay prácticamente falta de alimentos, de medicina, ¿no? Y una situación de un éxodo mayoritario de migración, digamos, la gente está saliendo bastante de ahí. Hay violación a los derechos humanos, a la libertad de prensa, a la libertad individual, irregularidades de todo tipo en las elecciones, ¿no? Y la crisis migratoria que ha sido permanente. Entonces Venezuela ahorita está también, recientemente ayer vi que ha salido los 3 países más corruptos. El más corrupto de todos es Venezuela, ¿no? Y está también Haití, digamos. Aquí tenemos el gobierno de Lula da Silva, que al principio fue uno de los exitosos y que se quería que sea el líder del Foro de São Paulo, que cabalmente sale de ahí su nombre, ¿no? Pero, como les digo, el tema de la corrupción a nivel de la empresa petrolera de Brasil, creo que es Petrobras, ¿no? Fueron niveles escandalosos, donde el mismo presidente estaba involucrado. Sin embargo, ahora nuevamente es presidente, ¿no? Fíjense ustedes, dan una opción, hay un cambio, pero sin embargo se vuelve nuevamente a que el Partido de Trabajadores gane las elecciones. Sin embargo, la desigualdad no desapareció, sigue ahí, ¿no? El desempleo, entonces el Partido de Trabajadores sigue gobernando este país. Bueno, en Nicaragua la situación es mucho más grave con el tema del autoritarismo, la concentración de poder, el tema de la represión a las protestas, a los derechos humanos, a las libertades de los periodistas, de sacerdotes. En Nicaragua la situación es grave y tampoco, ni siquiera de afuera se puede intervenir, ¿no? Y de adentro la gente que interviene o que quiere hacer algo es acallada brutalmente, ¿no? La situación crítica y política es profunda, los altos niveles de desigualdad, de pobreza en Nicaragua son graves. ¿Por qué? Porque tenemos no solamente un gobierno autoritario, sino de represión total a los derechos humanos. Bueno, Uruguay que tuvo un presidente, José Mujica y Tabaré Vázquez, ¿no? Que hicieron buenas políticas en cuanto a una economía mixta, pero también incluyeron bastantes actividades sociales que se identificaba con la izquierda, pero a diferencia de que este señor José Mujica decía, aquí hay transparencia. Es más, no ganaba su sueldo de presidente, lo donaba, ¿no? Entonces, esa fue quizás uno de los gobiernos más diferentes de los de izquierdas que hubieron, ¿no? Ahora hay un presidente, Landau, que es de derecha. Y también tenemos Chile, que no ha estado al margen también de este bloque de izquierda que se da primero con Bachelet, la presidenta, y luego Gabriel Boric, que está actualmente, que igual tiene las tendencias. Principalmente se enfocaron al tema del mejoramiento de la calidad de los derechos humanos, de los indígenas, de los universitarios, mayor inclusión, ¿no? Y de una u otra forma Chile viene a ser una de las regiones, o la región, el país más próspero en Sudamérica, ¿no? Tiene los mejores niveles en todo sentido. Y Cuba, bueno, de Cuba que hay que decir, pues no, desde 1959 con Fidel Castro, luego su hermano Raúl Castro, vienen prácticamente imponiendo una política dura a los cubanos. Los cubanos vienen saliendo históricamente de todas formas no posibles de Cuba. No hay limitaciones, hay un solo partido, el Partido Comunista, y no tenés opción a nada. Entonces la represión a la expresión, a la libertad política es brutal. O sea, prácticamente sin opción.
recientemente hubo una marcha de los cubanos, primera marcha en muchos años, casi 50 años de dictadura. Fíjense, una marcha que espero que eso despierte, porque tiene que ser la gente de adentro. No hay otra, para que en una dictadura tal como la cubana estén así, entonces no hay otra situación, ¿no? Entonces la situación de Cuba es bien compleja. Acá tenemos Ecuador, Correa, que ahora también ha pedido, creo, asilo a México, debido a esto a su gobierno, que también tenía un discurso antiimperialista y que se hace parte prácticamente del Foro de São Paulo, ¿no? Con políticas sociales, el discurso, ¿no? Que se va manejando, y con reformas constitucionales que también las implanta en su país, en Ecuador. Ahí tenemos México, ¿no? Andrés Manuel López Almo, como él se hace llamar. Tenemos que también está en la tendencia de izquierda, que al principio sale con un discurso fuerte de combatir la corrupción, ¿no? De programas sociales principalmente enfocada a los jóvenes, ¿no? La economía también, pero sin embargo los niveles de violencia no han bajado, el nivel de pobreza tampoco ha bajado, entonces ahí hay está ahorita y tiene también una controversia bien grande con Estados Unidos, ¿no? Entonces ahí también México está en esta tendencia. Bueno, y aquí tenemos el Reino de España, Pedro Sánchez, ¿no? Del PSOE, bueno, también con políticas totalmente de izquierda, políticas sociales orientadas a la desigualdad, a la igualdad de género, a la lucha contra la violencia machista, políticas medioambientales del cambio climático, igual llevando la agenda de São Paulo, ¿no? Exactamente, si ustedes revisan transversalmente a todas estas políticas que se han aplicado, prácticamente son las mismas, ¿no? Entonces ahí tenemos el partido, ¿no? Que ahorita hay problemas que están también siendo cuestionados, aparte de las políticas que ellos están proponiendo, principalmente por el tema de Cataluña, ¿no? De País Vasco, y también algunos problemas dentro de su agenda que ustedes ven, que son unos viajes a República Dominicana, que hemos visto posibles violaciones a la Constitución por el tema de la ley de amnistía, ¿no? Y esta situación que un poco está cuestionando también, ¿no? al gobierno español, actualmente gobernado por un bloque de izquierda, obviamente con peso principalmente en el PSOE, ¿no? Bueno, aquí vamos a generalizar un poco estos factores. ¿Cuáles han sido los factores? Fíjense ustedes, primero, los factores que hicieron que la izquierda sobresalga, se imponga en estos países, principalmente fueron porque había una exclusión de la población, mayoritariamente la población en pobreza, ¿no? Desigualdad, un desarrollo prácticamente insípido en estos países, ¿no? Entonces, ¿qué hubieron? Programas de asistencia social, ¿no? Con eso se compra con bonos, miren, bonos de alimento, del sector escolar, de salud, meten a la ecología, meten el tema también de medio ambiente, ¿no? El tema de los recursos naturales, la mayoría de estos países venden sus recursos naturales y tuvieron muchísima, digamos, subida de los precios internacionales, como es el tema del petróleo. Entonces ahí muchos de estos países tenían estas riquezas naturales y eso les aventajó. La reforma agraria también, de repartir la tierra, dar la tierra en discurso, ¿no es cierto?, a los agricultores y comunidades indígenas, pero sin embargo de ahí muchos se han formado, yo los califico como estados patrimonialistas. ¿Qué quiere decir esto? Que a partir del Estado ellos se han enriquecido, han hecho su patrimonio. Muchos de estos países que realmente
Vamos a ver ahorita por qué ha sido este problema. Entonces, estos fueron los factores que hicieron que se imponga esta tendencia política que está marcada por una agenda internacional y que tiene soporte económico, y que cualquier gobierno que esté, incluso si hay un gobierno de centro, va y le proponen la agenda y hacer políticas en base a esto. Entonces, la mayoría de los presidentes que necesitan hacer gestión y que quieren mostrar gestión aceptan bajo condiciones que la agenda impone, ¿no? Ahí está el Foro de Sao Paulo, que sigue tan vivo como siempre y que está trabajando. ¿Cuáles fueron los aspectos negativos de estos gobiernos de izquierda? Bueno, principalmente la inestabilidad económica, el manejo del Estado, ¿por qué? Por falta de inversión extranjera, por falta de inversión privada. Entonces, ¿qué hay? Hay un desequilibrio de la balanza fiscal del Estado, del manejo del Estado, de los recursos. Entonces, como no hay incentivo para el sector privado cae, nacionalizan las empresas públicas que son rentables, y por lo tanto ahí hay una situación económica de crisis. El otro tema es el autoritarismo. Fíjense, eso es lo que ha llevado principalmente a una situación de persecución política, restricción a la libertad de prensa de las personas, debilitación de las instituciones democráticas, ¿no? O sea, gobiernos autoritarios, ¿no? Entonces, como que las izquierdas se han vuelto gobiernos autoritarios, estancamiento social, la desigualdad ha crecido, mayor pobreza, ¿no? Intervención extranjera y aislamiento diplomático. Tienen un discurso antiimperialista contra el imperio, ¿no? Entonces, eso también ha sido un factor negativo de estos gobiernos. Entonces, en resumen, más o menos estas son también lo que hemos podido identificar, ¿no? Dentro de estos gobiernos de izquierda. Bueno, ahora me gustaría, no sé si tienen alguna pregunta, alguna participación, alguna duda. Sí, por favor. Sí, ahora tenemos en Argentina Milei, que lleva pues 100 y pico días, la familia Castro ya pues en decadencia, pero siguiendo teniendo el timón de Cuba, los hermanos de Fidel, y luego hijos de ellos que están en el aparato del gobierno. Sería ese relevo generacional que a lo mejor pues en una situación de crisis cubana fortísima, como el año pasado 300 y pico mil personas que salieron del país, y a Nicaragua muchos de ellos, y está el caso de Argentina, que no sabemos si tendrá éxito o no tendrá éxito. ¿Puede ser esto un poco el principio del fin de este fenómeno? Sí, podría ser. Hay una tendencia, vamos a explicarlo luego. En todo caso, la tendencia es más hacia la derecha, un discurso, pero con un discurso también con una economía mixta. Lo vamos a ver. Hay un resurgimiento con algunos gobiernos como el de Milei, el de Nayib Bukele, que se va más enfocado a ¿qué? A la transparencia, ¿no? Lo vamos a ver enseguida. Tenemos también ahí para mostrar un poco la diferencia a este tipo y a este modelo de gobiernos de izquierdas que se ha tenido. No sé si a alguien más le gustaría intervenir o hacer alguna pregunta. ¿Dónde se situaría el gobierno de Nayib Bukele? ¿Sería izquierda? ¿Sería de derecha liberal? ¿Dónde estaría? Bueno, él mismo, Nayib, le preguntaron eso. Él tenía una tendencia de izquierda, de formación de izquierda como persona, ¿no es cierto? Pero sin embargo, él dijo que no ubicaba su gobierno a la izquierda, ¿no? Que lo ubicaba como un gobierno para la gente. Y aquí es que hay una nueva tendencia, fíjense con esto, por eso yo les decía, las derechas y la izquierda, ¿dónde quedan si empoderamos a los ciudadanos? ¿Podría ser una tercera vía? ¿O? Exactamente, ¿no? Es una tercera vía, digámosle, que está surgiendo, y que está surgiendo, fíjense, en Sudamérica, ¿no? A partir de El Salvador, a partir de Argentina y algunos países más que están viendo otra opción de realmente mejorar las condiciones de vida de sus ciudadanos, ¿no? No sé, ¿alguien más? Perdón, la tercera vía si no la podemos llamar de centro, ¿no?
Mire, eso podríamos verlo. Yo creo que la tendencia es una derecha moderada, podríamos decir, ¿no es cierto? Pero que, como le digo, tenga un mix, ¿no? Donde vea las necesidades de los ciudadanos, o sea, que vea el tema social, pero también el tema económico. No puedes cerrarte a una economía, no puedes cerrarte a la empresa privada, no puedes cerrarte a la inversión internacional. Entonces, ¿por qué? Porque estás cerrando tu economía, estás cerrando tus opciones, ¿no? Entonces, ahí habría que tener una capacidad de apertura, ¿no?, de la derecha o de partidos de centro-derecha, para poder marcar otro tipo de agenda, ¿no?, para poder a nivel internacional, digamos, que tenga una trascendencia. ¿Sí? ¿Alguien más? Perdón. Sí. Desde la caída del comunismo, teóricamente desde Berlín y tal, ya sabemos todos el lavado de cara que han intentado y se han vuelto a cambiar las formas, las nuevas estrategias que ahora la Agenda 2030, por casualidad, también tiene, ¿no? Y entonces se está implantando en todo el mundo, porque las políticas que estamos viendo aquí, allí, es prácticamente lo mismo. Todos estos temas que quieren hacer de nuevas vías, todo este tema es lo mismo. El indigenismo allí es una que se lleva, por ejemplo, luego todo lo que sabemos de la Agenda 2030, eso está claro. Y luego en esos países de Sudamérica, también desde el siglo XIX, también la masonería estaba muy metida. Y la masonería, lógicamente, también sabemos lo que ha tenido. Luego, evidentemente, todo el problema que viene de raíz, como usted muy bien ha dicho, pero desde luego el comunismo en Cuba, por ejemplo, sigue estando y sigue mandando. Sí, no, yo creo, por lo que vemos, evidentemente sí. Y luego también parece ser que también China está comprando ciertos puertos, ciertos sitios estratégicos, ¿no?, para también meterse. Y evidentemente todo el nuevo foro de Sao Paulo y los personajes españoles que están ahí metidos, evidentemente. O sea, eso también influye, es todo como una nueva internacional. Creo yo, o sea, eso la verdad que es muy duro. Sí, comparto con usted el tema, por ejemplo, del Foro de San Pablo sigue totalmente intacto, ¿no? Y es más, tienen una organización, le decía, pertenecen 130 organizaciones internacionales a este foro. Lo mantienen económicamente y financia países, además de que no solamente están los estados detrás, digamos Cuba, Venezuela, sino de que hay gente a nivel personal, ¿no es cierto?, algunos ricos, millonarios, que están financiando estas políticas. Pero el mismo Zapatero sabemos que está ahí metido. El antiguo expresidente, sí. Entonces, mire, hay bastantes personajes que dicen que están metidos, ¿no? Entonces, hay una situación para muchos, por eso yo decía, va a ser una cuestión de seguir buscando, ¿no es cierto?, esa vía, porque aquí ya hay algo hecho de ellos, entonces está vigente, ¿no?, como usted bien lo decía, en Cuba y todo eso, pero ya hay otra tendencia. Eso es lo importante, porque el problema es que no se identificaba algo alternativo, no se identificaba un proyecto realmente alternativo que pueda mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos, porque al fin y al cabo esa es la finalidad del Estado, sea cualquier tendencia, sea de izquierda, sea de derecha, o sea positivista o sea comunista, ¿no?, o socialista. Pero otra pregunta que se me ha olvidado decirle, y el narcotráfico en todo este tema también me imagino que evidentemente tiene mucha fuerza. Sí, usted ha tocado un punto realmente fundamental. Ya no se habla ni siquiera de estados patrimonialistas, sino de narcoestados, ¿no? Lamentablemente Bolivia está metido en eso, está México y varios países donde prácticamente actúan, ¿no?, de forma orgánica, organizada, a través de redes, incluso el tema del narcotráfico, haciendo una situación bien grave para todos, ¿no?, porque allá se produce la droga y le importa a todo el mundo. Entonces es una situación que también hay que tomarla en cuenta,
¿no? Para hacer una política general de dónde poder atacar, ¿no? El narcotráfico es un tema, como les dije, el tema del TICNIS. ¿Para qué era? Para pasar justamente la coca que se produce en Cochabamba hacia afuera y poder sacar producto, ¿no es cierto? Por una carretera, no importaba el tema del discurso medioambiental o indígena. Entonces a eso se ha pasado. Vamos a pasar, entonces vamos a seguir viendo acá un poquito las alternativas y las tendencias, que es lo que hablábamos. Ahí está El Salvador, ¿no? Lucha contra la corrupción de forma frontal, o sea, tanto que este señor ha dicho investíguenme, ¿no? Mano dura contra la delincuencia y las pandillas. Sé que a nivel internacional se lo ha tildado, ¿no es cierto? Pero otra cosa es quizás verlo desde los salvadoreños, lo que ellos vivían con esas mafias, matando y asesinando a sus familias de forma directa, ¿no? Miren, ha sido reelecto con el 85% de votos de su población, ¿no? En este segundo periodo. Programas sociales que van dirigidos prácticamente al tema del escolar, ¿no? De la educación, de la salud pública, la inversión en infraestructura también, de carreteras. O sea, está haciendo cosas extraordinarias y ha sido el primer país en adoptar el Bitcoin como una moneda de curso legal. Entonces esto lo ha adelantado años luz a muchos países, entonces y con una forma transparente. Miren, escuchemos esto. De hecho, como pueden ver ustedes todos, los que estamos aquí reunidos son parte del Ejecutivo, del órgano ejecutivo, que es el del cual yo estoy encargado. Una persona es el fiscal general que está aquí, él no es del Ejecutivo. Y está acá por una razón bien sencilla, y es porque le quiero pedir en público de que investiguemos a todos los que están acá. A todo su gabinete pide que investigue. Yo me imagino que pues no hay ningún problema, ¿no? Hay una persona que me dijo una vez, mire, tú no le temes a la muerte. Yo le dije, no, pues claro, nadie se quiere morir. Yo no me quiero morir, pero yo sé que me voy a morir algún día, como todos. Si hay algo que no se puede escapar es de la muerte. Todos los que estamos aquí en 100 años, pues, no va a haber nadie vivo. Nadie. Ninguno de los que estamos aquí, por más probable es que nadie sabe cómo se llama el Papa. Miren, eso quería que vean, luego vamos a ver el caso de Argentina. Fíjense ustedes, lo que él apunta es cero corrupción, ¿no? Que dice que los recursos que tengan, pese a ser El Salvador un país pequeño, pueden dar efectiva y eficientemente y de forma eficaz para todo lo que necesitan los salvadoreños, ¿no? Entonces es un presidente que extraordinariamente está poniendo un estilo, una nueva forma de hacer política, quizás, como decía, en la tercera vía, ¿no? Ahí tenemos también el caso de Argentina, de Milei, ¿no? Un economista argentino totalmente extrovertido y ya lo conocemos por las cosas que dice, ¿no es cierto? Pero ¿qué ha hecho? Miren, en poco tiempo de gobierno ha atacado totalmente la inflación, la economía, ha dado una reducción de su plantilla económica, ¿no? De lleno, ha quitado como más del 60% de los ministerios que tenía, o sea, de un abultado aparato burocrático que le costaba millones en esa manutención, se ha reducido al 40%. Entonces, eso que ha hecho prácticamente de que pueda generar, ¿no es cierto?, cierta estabilidad contra la inflación que ya le atacaba. Escuchemos esta parte. Estamos enviando al Congreso un paquete de leyes anticasta, del cual quiero compartir con ustedes algunos de sus componentes. Eliminaremos las jubilaciones de privilegios para presidente y vicepresidente.
Obligaremos a los sindicatos a elegir sus autoridades a través de elecciones periódicas, libres y supervisadas por la justicia electoral, que limitará los mandatos de esas autoridades a 4 años, establecerá un tope de una sola reelección posible. Los sindicatos eran intocables. Y eternos. Los convenios colectivos específicos que realizan en la asociación libre los trabajadores de una empresa o grupo de empresas primarán sobre los convenios colectivos del sector. Vamos a terminar con esa locura de imponerle a la gente las condiciones laborales que define atrás de un escritorio un señor que no trabaja hace 30 años. El fuero sindical. Las personas condenadas por corrupción en segunda instancia no podrán presentarse como candidatos en elecciones nacionales. Además, todo exfuncionario público con condena firme en segunda instancia por delitos de corrupción perderá automáticamente cualquier beneficio que tenga por haber sido funcionario. Fíjense ustedes las cuestiones que está diciendo. Está atacando de forma directa también, igual que Bukele, la corrupción, ¿no? Y está atacando la burocracia, la ineficiencia y corrupción del Estado. Decía él, los privilegios para el presidente y el vicepresidente es que cuando se jubilan, ellos recibían 25 sueldos. 25 sueldos, imagínense. Entonces, él prácticamente lo ha puesto como cualquier ciudadano. Cuando nosotros nos jubilamos, ¿cuánto recibimos? ¿Pero por qué? Por el hecho de ser políticos recibían 25 sueldos. Las leyes, los políticos las hacen y las ajustan para ellos, a su conveniencia. Entonces, cuando los ciudadanos quieren hacer un proceso de revocatorio, como el caso de mi país, no puedes hacerlo, porque tenés 20.000 trabas, desde tener que legalizar un libro, desde tener que tener recursos para poder sacar a un mal político. Entonces, ¿de qué se trata? Veamos algunas sugerencias y modelos alternativos de algunos modelos de gobierno que podríamos tener. Primero, un enfoque integral que aborde muchos sectores: la gobernanza, la economía, la justicia social y la participación ciudadana. Con gobernanza, o sea, tiene que ser un gobierno equilibrado, donde tolere, obviamente, a la oposición, donde comparta, ¿no es cierto? El problema es que en otros países la oposición y el oficialismo no se pueden sentar juntos. ¿Y por qué no pueden sentarte juntos si la finalidad es servir al ciudadano? Entonces, un gobierno democrático transparente, que se fortalezcan las instituciones, los poderes del Estado, la independencia de estos poderes, porque la mayoría en Sudamérica es el poder ejecutivo, el presidente, que te dirige la justicia, que te dirige los procesos electorales y siempre salen reelectos. Entonces hay una situación grave. Entonces, por lo tanto, necesitamos un gobierno democrático transparente, economía mixta, fíjense ustedes, donde podamos nosotros tener una inversión privada, creación de empleo, creación de políticas sociales sostenibles y que vayan a conducir de que la persona tenga una buena calidad de vida, no como un discurso, no como un gobierno populista, ¿no es cierto?, donde te dan una dádiva para que te mantengan distraído, pobre y tonto, digamos, ¿no? Entonces, ahí necesitamos inversión privada, ¿no? Del desarrollo del emprendedurismo, de la economía, combatir la corrupción y fortalecer las instituciones. Lo primero que hacen estos gobiernos es debilitar la institucionalidad del Estado en todos los niveles, a nivel nacional, en gobiernos intermedios y en gobiernos locales, municipales, que debilitan a tal extremo, ¿no es cierto?, que no tiene opción hacer el control, hacer el proceso de fiscalización. Ni siquiera los mismos congresistas pueden hacer un proceso de fiscalización. Nadie le puede decir nada. Al presidente nadie le puede decir nada. Entonces, ¿por qué? Si un partido político que elegimos sea de oposición, tendría
que tener una situación de oponerse. ¿Por qué? Y dar sus razones, razonablemente, ¿no es cierto?, de poder debatir y denunciar todos los hechos de corrupción. Ese es uno de los grandes problemas que no permite la transparencia. Políticas sociales de reducción equitativa de los recursos, hacer políticas de contención, de desarrollo local, de generación de empleo. Miren, no se incentiva el ingreso a los jóvenes al tema del emprendimiento. El emprendedurismo sería extraordinario para los niveles de gobierno más básicos, los locales o municipales. El tema de la vivienda, por ejemplo, que son temas que podrían verlo, pero no se ven desde las políticas públicas. ¿Dónde están las políticas públicas que deberían hacer, en este caso, nuestros alcaldes, ¿no? Entonces, aquí también hay otro tema, que es el tema de las políticas migratorias, ¿no?, que se tienen. La migración viene a generarse un problema. Por ejemplo, en el caso de España, como también nosotros lo tenemos en nuestro país, ¿no?, o en otros países, se vuelve un problema, ¿no? El tema de migración se vuelve un problema. ¿Por qué? Porque los países donde migran, la gente se va a estar viniendo porque no tiene condiciones de vida. Entonces, ¿qué pasa aquí? La Unión Europea, la Comunidad Europea tiene que ver qué políticas de sostenimiento social vas a hacer en los países donde se está migrando. Porque si no tenés política, olvídate, de aquí a unos años cuántos vamos a estar. En España, ¿cuántos verdaderos españoles van a haber? Digo y pregunto, porque es así, ¿no? Entonces, porque la migración, ¿no?, de Marruecos, de la India, no sé, están viniendo, ustedes conocen más ese problema que yo, pero hay que atacarlo, ¿no es cierto?, de forma conjunta y con políticas sostenibles de desarrollo en otros países. Pero sin embargo la Comunidad Europea, ¿qué hace? Le pone y le vende productos más baratos de los que producen estos países. Entonces, ¿cómo van a competir? Sus propios productos les salen más caros que los que está vendiendo la Comunidad Europea. Entonces ahí los quedan sin trabajo. Entonces ese es otro tema. El tema de la diplomacia y la cooperación internacional, ¿no? Promover la discusión de los grandes temas que están afectando al mundo, que están afectando la calidad de vida de las personas, nuestra tranquilidad. Fíjense, climático, la migración, el comercio internacional, ¿no? Entonces la guerra que está aquí en las narices prácticamente. Entonces son temas que hay que afrontarlo en cooperación y con respeto, ¿no es cierto?, mutuo, y con cooperación mutua. Y el otro tema que es fundamental, ¿no?, aparte de mantener el tema de los principios de la democracia, la transparencia, el desarrollo sostenible, es la forma inclusiva al ciudadano y participativa. Yo la denomino empoderar al ciudadano. Si nosotros, por ejemplo, la mayoría de los partidos políticos tienen una obligación que no hacen, que es generar la cultura política ciudadana o la cultura ciudadana, desde hacer conocer las instituciones, los derechos fundamentales, pero no quieren, porque no quieren que el ciudadano tenga la verdadera información, porque un ciudadano informado es un ciudadano que decide, es un ciudadano que realmente ve su destino y su desarrollo, y eso tenemos que tener, esa tendencia, empoderar al ciudadano para mejorar las condiciones realmente de vida, ¿no? Y yo decía también incentivar el Foro de Madrid, que hay que fortalecer, por ejemplo, su segunda intervención del Foro de Madrid ha sido en el tema de Perú, donde se da un golpe de Estado, interviene para buscar los niveles de democracia, pero habría que fortalecerlo, porque está como que parado, y si quiere ser una verdadera alternativa al Foro de Sao Paulo, entonces el Foro de Madrid tiene que fortalecerse. Esas son un poco las sugerencias. Dentro de todo, estamos aquí y bueno, esta es la temática que hemos traído para ustedes. Muchas gracias. Ahora, por la acogida realmente que me ha dado este grandioso país, yo quisiera pedirles un minuto, si se pueden parar y podamos nosotros, por favor, escuchar el himno de España.
¿Quiere hacer algunas palabras de cierre, algún comentario? Sí, muchas gracias a María Técnica. Si alguien tiene alguna pregunta más, pues que no dude y levante la mano y bueno, o hable directamente. Yo tengo una pregunta con el tema de centro, derecha, izquierda, ¿no? Estaba el tema del centro, porque si lo del gobierno de Bukele puede ser como una opción. Yo digo, aquí en España, cuando nació Ciudadanos, parecía como un equilibrio ahí entre los demás partidos políticos y de repente ha sido como que no gustó a la gente. Tengo una duda, ¿no? El por qué no gusta un partido de centro. No sé en política por qué no termina de encajar en la sociedad. Sí. No sé, Okay. algo que me puedas ahí decir. Claro, miren, ahora estamos en una época donde prácticamente hay muchas rupturas, diría yo, en este siglo XXI. Y uno de ellos es de que la gente está por los extremos. Está por los extremos, como que no hay medias tintas o los tibios, digamos, algo así. O está por los extremos. Fíjense el discurso de Milei. Es totalmente extremo. Fíjense, pero ha sido la única situación para que la gente tome conciencia, yo digo, de sí y para sí, en el sentido de tomar y hacer una actuación. El problema es que la gente, el gobierno y todos los gobiernos, con esta agenda que hay, los tiene adormecidos. Y si no hay un discurso fuerte, tanto de extrema derecha como de extrema izquierda, ¿no? Entonces la gente como que no se mueve. Entonces puede ser que al principio sí haya un entusiasmo, pero luego no. Eso, por ejemplo, va más en el discurso ideológico y político y no así en la economía. Por eso yo digo, cualquier gobierno que quiera realmente agarrar esto tiene que tener una economía mixta. Quiere decir que sea proteccionista, pero que deje la libertad individual, el liberalismo, ¿no? El financiamiento privado, el patrimonio internacional que entre a trabajar dentro de un Estado, ¿no? Entonces que le des las condiciones, por ejemplo, para ponerse en un lugar donde necesitas desarrollar un Estado. Acá, por ejemplo, en el caso de España, tenemos un problema que es grave, el tema de la despoblación, ¿no? En muchos municipios. Entonces, donde la ciudadanía, el 85% de los ciudadanos están en las ciudades. ¿Y qué pasa con el tema del campo? Entonces, ¿por qué no incentivamos políticas que empresas que vengan, cero impuestos por tantos años, ¿no? Vas y le incentivas a los jóvenes que tengan una mejor paga, que tengan todo, pero entonces que se trasladen a un lugar donde realmente necesitamos desarrollar. Son algunas ideas, ¿no es cierto?, que se pueden hacer, digamos, en ese sentido. Pero como que los discursos ahora están en los polos. Sí. Me permito el lujo de hablar un segundo. Yo creo que en el caso de Ciudadanos en concreto, para empezar, el centro no tiene que ser siempre respecto de algo, y entonces si uno depende de lo que dicen de un lado y de otro, uno no es nada. Y en segundo lugar, yo creo también que el problema es que era muy similar al Partido Popular en lo que defendían, y tuvo la oportunidad en 2019, fruto del mal gobierno del Partido Popular, corrupto, y sobre todo por el problema del separatismo catalán, el golpe de Estado del 17, eso dio muy mala imagen al Partido Popular y permitió que surgiese una escisión del Partido Socialista de Cataluña, que fue Ciudadanos, que luego se extrapoló a toda España. En abril de 2019 hubo unas elecciones en las que Ciudadanos podría haber sobrepasado al PP y simplemente haber absorbido al Partido Popular. No lo hizo, creo que sacaron 50 y pico escaños Ciudadanos, 60 y pico el PP, estuvo a poco, y al final, como eran dos proyectos iguales, en noviembre del 19 ya el PP recuperó gran parte de ese voto y Ciudadanos prácticamente desapareció. Yo lo diría por ese, en el caso concreto de Ciudadanos, yo creo que era ese. No había realmente diferencias ideológicas con el Partido Popular, eran, pues, digamos, ambos partidos son liberales y ambos partidos sometidos a la Unión Europea, y yo creo que es eso. Al final, cuando hay dos cosas iguales, pues una desaparece y se come a la otra. Pero luego tuvo tendencia a apoyar también a izquierda, entonces estaba ahí, que yo creo que es la duda que tengo, ¿no? Al final, la sociedad española
En sí, yo también vivo aquí y me refiero al hecho de que somos extremistas, lo que decía María Angélica. O sea, al final vamos a los extremos, porque tenía una política que, no la, a ver, ya fue Ciudadanos, ya pasó, no estamos hablando de los centros, la derecha y la izquierda. Tenía, en su momento, defendía algunas posturas de izquierda y en su momento defendía unas posturas de derecha. Y mucha gente fue por eso que creo yo que quitó el voto realmente a Ciudadanos, porque lo veía como que no, este no es de izquierda o este no es de derecha, no lo voy a apoyar. O sea, esperaban que Ciudadanos sea sí o sí o de izquierda o de derecha. O sea, había un centro ahí raro, que la gente no termina de darse cuenta que el centro es centro, pero no va a estar solo a un lado. Eso es lo que me refiero, ¿no? ¿Por qué no identificamos nosotros los ciudadanos ese punto, ¿no? Cuando hay distintos partidos políticos, ¿no? Saber que este no va a estar solo para la izquierda o solo para la derecha. Y ahí yo lo sé porque la mayoría de la gente lo comenta, ¿no? Es que este está tirando a la izquierda, este está tirando a la derecha. Y al final yo creo que estaba de centro, ¿no? Estaba, si esto lo veo bueno, vamos a apoyar esto aunque sea de izquierda, o esto si es bueno, lo vamos a apoyar aunque sea de derecha. Lo vi en su momento así, por eso me extraña eso, ¿no? Las formas de ver, ¿no? Ahora las tendencias, como les dije, las izquierdas y las derechas prácticamente vienen a hacer lo mismo. Se marcan a partir de ¿qué? De la acción de los líderes. O sea, ¿qué calificamos los ciudadanos? Ni siquiera califican ya el partido. Sí, hay mucha gente que es militante, que tiene, pero califica la acción de su gobernante, ¿no es cierto? Entonces, por eso la tendencia es empoderar al ciudadano, la tendencia es buscar una tercera vía, como decía, no sé si de izquierda o derecha, cómo verla, pero con discursos que realmente vayan a solucionar los problemas, ¿no? Esa un poco es la idea. Muy bien, pues si no hay ninguna pregunta más, pues damos por terminada